escritora de profesión como tú, de nuevo volviendo a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Cuéntanos. Las damas de la telaraña no solo es la Primera Guerra Mundial, sobre todo los últimos años del siglo XIX, primeros años del siglo XX, que se me había quedado un poco corto con las batallas silenciadas, ¿no? Las batallas silenciadas eran sobre la narrativa de la novela, son 3 meses en una batalla muy concreta de la Primera Guerra Mundial. Pero ese contexto en el que yo me había documentado tanto y que a mí tanto me gusta, que es principios del siglo XX, y cómo estaba la situación política, social, cómo vivían esos primeros años del siglo XX la gente de a pie, que es sobre la gente que yo escribo, se me quedaba muy corto en las batallas. Entonces, con las damas he querido tener una visión un poco más amplia de esas personas, de esos soldados después de la Primera Guerra Mundial, pero que antes tenían una vida. Entonces he querido contar parte de esa vida y luego contar también otra parte de la Primera Guerra Mundial, no de la lucha en sí, sino, por ejemplo, una parte muy importante de la novela transcurre en la Bélgica ocupada. Es otra parte de la guerra, no son las trincheras, es cómo vivió esos años de la guerra la gente de un país ocupado, ¿no? Y claro, yo que me voy siempre a lo mío, que es cómo se vivieron determinados años en el sector sanitario, las mujeres, los niños, ancianos, los que no participaron de la guerra y la batalla en sí, pero que la vivieron en toda su crudeza, pues cómo no contar esa parte de Bélgica ocupada, de el París que se quedó en una situación muy precaria en esos años de la Primera Guerra Mundial, y un poco todo alrededor de la trama. Yo siempre, sabéis que los que habéis leído las batallas, no cuento una única historia, cuento muchas, ¿vale? Entonces, las damas de la telaraña cuento más historias todavía que en las batallas silenciadas. En 700 páginas a tiempo a contar varias historias, muy bien hiladas, por cierto. Y a mí me gusta siempre decir de Nieves que es novela histórica, pero también es novela intrahistórica, porque lo que haces es tomar esos personajes más anónimos y visibilizarlos. Tenemos aquí una novela con una atmósfera muy poderosa, una atmósfera muy intimista, muy especial, que captura desde el primer momento, que está enlazada también a las dos protagonistas, que son Mimi y Claudine. Tenemos aquí este párrafo que siempre me gusta a mí destacar, que dice: las dos niñas deshicieron los lazos con los que se anudaban las faldas de tul a la cintura. La sesión de baile había acabado hacía un rato, pero ellas siempre se las ingeniaban para remolonear por el foyer de la Danse, la sala donde ensayaban los ballets más importantes que se estrenarían en la Ópera Garnier esa temporada. Estamos en los albores de la Primera Guerra Mundial. Asistimos a un pacto de sangre que hace hermanos para siempre a estas dos amigas, que son Claudine y Mimi, que comparten un sueño, pero también comparten pronto un destino trágico. Es una novela de contrastes que se ve ya en este primer contraste entre dos amigas muy diferentes. No podemos hablar todavía de favoritas porque contamos con que entre el público todavía no han leído todo el mundo la historia. Aquí lo mejor de todo es que cada una tiene una favorita. Esto ya lo haremos cuando todos leamos la novela, el hashtag este de Team Mimi o Team Claudine. Yo voy a hacer mi propia campaña de Team Mimi porque sé que es más duro defenderla a ella, pero no importa. Cuéntanos. Yo tengo otro protagonista favorito. El guapo, claro. Cuéntanos. No, a ver, son dos protagonistas, son dos amigas, cada una representa un estamento, ¿no? Un nivel social de ese París previo a la Primera Guerra Mundial. Entonces, todos tenemos una visión muy romántica y muy de luces de ese París de principios del siglo XX, pero París estaba rodeada de barriadas miserables, dependientes de los trabajos de las fábricas, que la gente vivía bajo mínimos, ¿no? Entonces, he querido representar esos dos niveles en estas dos amigas, y sobre todo la lealtad que hay entre ellas a pesar de tener unos niveles de vida muy diferentes. Entonces, por un lado está Claudine, que vive en las barriadas más oscuras y abyectas de París,
Y por otro lado está Nini, que es una niña de buena familia, que luego tendrá un secreto más oscuro que ya se verá en la trama, y que no todo es tan bonito como se representa, pero cada una tiene unas vivencias muy diferentes. Y ese es el tipo de sociedad que había, ¿no? O sea, estaban las barriadas, estaba el París de las luces y de las candilejas, ¿no? Entonces, yo quiero dar una visión perimétrica de lo que podía suceder en esa sociedad de principios del siglo XX, que era una sociedad muy de contrastes y de contrastes muy profundos. Y cómo, después de esos contrastes representados en estas dos niñas, hubo una ruptura, ¿no? O sea, Europa se rompe con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, no hay poderes económicos y no hay niveles sociales y nada de nada. Entonces, mi personaje favorito es un antihéroe, realmente, se llama Alain, y es un superviviente. Entonces, nace con Claudine de los barrios más pobres, y él nunca ha querido ser un héroe porque no lo es, pero para mí es el héroe de la novela, realmente. Pero no, hasta que no la leáis no podéis saber si estáis de acuerdo conmigo o no, si no ya me lo decís. Pero luego también está Adrien, hay otro personaje, ¿verdad? Y volvemos aquí a competir, ¿no? Porque tenemos el team Adrien y el team Alain. ¿Qué nos puedes contar de Adrien? Adelantarnos. Adrien... A ver qué cuento. Que sin hacer spoiler. Claro, es complicado. Quien haya leído Las batallas silenciadas le van a sonar algunos nombres de los personajes. Las batallas silenciadas son otros personajes, pero hay algún secundario que sale en Las damas de la telaraña. Y Adrien es uno de ellos. Entonces no puedo contar mucho. Adrien también es compañero de Alain y de Claudine, un chico de barrio, con otras miras y otros sueños, y su prioridad es cumplirse sus sueños. Si lo va a conseguir o no, pues ya se verá en la novela. ¿Qué tiene de diferente con Alain? Que Alain es leal a lo suyo, y Adrien en cierto momento se aleja un poco de esa lealtad. Es un motivos también. A ver, las cosas como son, pero bueno, eso ya, en fin, ya veremos lo de lo Team Nini, Team Claudine, Team Adrien y Team Alain. Ya haremos luego el combate en redes sociales. Tenemos también que hablar de, a mí me gusta decirle cameos, ¿no? Algunos cameos de personajes históricos reales que Nieves introduces dentro de la ficción. En concreto, en este caso de Guy de Maupassant, con el cuento de Lorla, y también tenemos a Pierre Louis, que particularmente yo no tenía el placer de conocer, con una obra que se llama Afrodita. Cuéntanos un poco por qué y cómo introduces de trasfondo estas historias oscuras, que oscurecen mucho más toda la atmósfera y que aparte nos enlazan también con ese punto real que, bueno, por tanto nos sobrecoge, ¿no? De una manera también importante. A mí es que me parece que para contar bien una determinada época histórica se tiene que contar mucho con la literatura que se leía en esa época, ¿no? Y eso nos da también una pista de la sociedad en la que se vivía. Entonces tenemos dos protagonistas, ¿no? Claudine, Nini, y tenemos dos escritores de esa época que son, lo vas a pronunciar tú porque mi pronunciación es horrorosa. Pierre Louis. Guy de Maupassant. Son dos escritores también de esa época, ¿no? Yo escribo, mi manera de escribir es muy cruda, no ahorro en oscuridad, en la realidad cruda y dura de lo que ha pasado y de lo que está documentado. No lo adorno de color de rosa, ¿vale? Entonces, estos dos escritores tienen la característica de que sus historias son muy oscuras también, ¿vale? Pero están representando también su época, su sociedad. Yo me leí El Orla hace muchos años, son relatos de terror. Ahora no lo veríamos como terror, como tal, pero son relatos que inquietan, que tienen un punto de locura. O sea, el escritor, todos sus protagonistas
acaban un poco perdidos y con unos pensamientos un poco extraños, ¿no? Y a mí me parecía que representar, o sea, aunar ese escritor con mi protagonista, con Mimi, que también va a sufrir una historia con un punto de locura, hago una incursión en los sanatorios mentales, en la primera vez que se oyó hablar del psicoanalismo, ¿no? De cómo se trataban las enfermedades mentales antes y cómo se intentaba cambiar esos tratamientos en aquellos años, me parecía que daba un plus de profundidad a su historia, ¿no? Meter la biografía real de ese escritor y cruzarlo con Mimi. Claro, si yo meto un escritor con una de mis protagonistas, tengo que hacer lo mismo con la otra. Pero la otra protagonista es una chica de barrio que quiere huir por todos los medios de su destino, no quiere acabar como su madre es una prostituta, entonces necesitaba un escritor que estuviera en ese ambiente, o que tuviera una biografía lo suficientemente escabrosa como para cruzarla con mi personaje. Entonces, buscando, encontré a Pierre Louis, que tiene una obra que se llama Afrodita, que en su momento fue un éxito de público y de ventas, y no sé por qué, porque yo me he leído la obra y no, o sea, a mí me resulta hasta desagradable en ciertos momentos, pero que a mí me permitía cruzarla con mi protagonista en unos ambientes también muy poco halagüeños. Entonces, de ahí los dos escritores. A mí me caía bien Maupassant, ya no. tienes la culpa absolutamente. Ese tipo de atmósfera, ¿la has recogido realmente inspirándote en documentación histórica o es algo un poco al que le has puesto voluntad para llevarnos a determinados sitios? ¿Es lo que a ti te inspiraba esa documentación que recogiste? A mí sí, o sea, a mí me parecía que la biografía de Guy de Maupassant, por ejemplo, una biografía súper oscura, o sea, yo buscadla, porque su vida y su final, sobre todo, no tiene nada de guay ni de luz, ¿no? Y fue un escritor relativamente famoso también y que venía de una familia bastante importante y pudiente. Y todas las historias que leía sobre las barriadas de París y sobre lo que no se veía de las clases altas en París, es todo bastante oscuro. Entonces, está en la documentación, pero es que sí, o sea, sus vidas eran así, no eran nada lumínicas. La novela de Nieves tiene muchas virtudes. Entre todas hay una que a mí me resulta especialmente loable y es el pulso a la hora de tener y contener un tono. Esto, por ejemplo, me parece especialmente destacable cuando Nieves introduces un tema que se puede ir muy fácilmente a lo sobrenatural. Es una tentación grande y sin embargo tú sabes llevarlo y sabes contenerlo hasta el final. Hablamos, por ejemplo, de la religión del vodú, ¿no? Dentro de este marco. ¿Por qué introdujiste esto? ¿Te costó mucho trabajo mantener, pues desde el tema de la ouija, que sale en un momento dado, que te podría haber dado mucho juego y es un tema morboso, suculento, pero lo utilizas como herramienta? Y ahí eres muy honesta, como herramienta, y cuando deja de serte útil, ahí se queda, ¿no? La religión del vodú, algo también parecido. Da la sensación que lo utilizas siempre a beneficio de la historia, pero que nunca nos haces trampa con eso. ¿Por qué la religión del vodú? ¿Te lo daba un poco el territorio africano que también exploras? Claro. Para dar una visión más amplia de esta Europa de principios del siglo XX, me tenía que ir también a las colonias, ¿no? Que es una parte muy importante de lo que sucedió después y una parte que dio origen a la Primera Guerra Mundial. Entonces, uno de mis protagonistas tenía que irse a África de la manera que fuera, entonces ya urdí yo la trama para que se fuera a África. Y escogí una colonia alemana, que ahora es Togo, pero que en aquella época se llamaba Togolandia. Y sí, parece un nombre así de dibujos animados, pero se llamaba Togolandia.
Y Alemania la representaba como la colonia modelo. Y eso me permitía describir muy bien el pensamiento alemán de aquella época, que es un pensamiento que comenzaba a ser supremacista. O sea, supremacista en el sentido de yo tengo la mejor civilización, o sea, mi manera de ver el mundo y de ordenarlo es la mejor, entonces voy a crear una colonia en la que se pueda ver que mi civilización y cómo la gestión es la mejor. Eligieron Togolandia. Togolandia está en el suroeste de África. Entonces es el germen, en esa zona es el germen de la religión del vodú. Que a todos nos suena mucho por Cuba y por Estados Unidos y demás, pero lo que es la religión animista de aquella época no tiene nada que ver. Es una religión de espíritus y de culto a la luna y a la tierra y demás. Entonces, claro, tenía que incorporarlo porque era el pulso de la gente de los nativos de Togolandia era ese, su vida giraba alrededor de la religión animista. Entonces eso lo tenía que incorporar. Y aunque mi protagonista venía de Francia y pasó su infancia allí, pero al final algo se queda, ¿no? Y tú lo incorporas a tu vida porque estás con los sirvientes, su mejor amiga es una niña indígena, entonces va a vivir también esa parte de la historia, de la religión y de la vida de aquella gente. De hecho, parece que siempre hay algo de esa religión que nos acompaña. Ahí lo dejo en ese punto un poco inquietante. Tenemos dos protagonistas que nos enamoran, que son Claudine y Mimi. Tenemos también a los respectivos casi antagonistas, ¿no? Que serían Adrien y Alain. Pero tenemos también otros protagonistas que podrían ser marcadamente odiosos. Escógeme dos, dos odiosos de la novela. Yo para mí el más odioso de todos es el general. Voy a empezar a escribir novela en España, o sea, historia de España porque se me da fatal pronunciar. General Ludendorff, ¿no? Que es uno de los generales más importantes que participaron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Ya tiene nombre de malo, yo creo, ¿eh? Ya, oye, eso sería... ¿Por qué me resulta odioso? Digamos, porque representa lo bélico. O sea, para él decía que el estado natural de la humanidad era estar en guerra, ¿no? Y en la paz había que prepararse para la guerra. Entonces era un pensamiento bélico total. Y de hecho lo mantuvo después cuando se inició la Segunda Guerra Mundial. Entonces para mí ese es el más odioso de todo, porque además no vivía en las trincheras, precisamente, ¿vale? Entonces la guerra es muy fácil idearla e ir a ella y no firmar acuerdos y demás desde un despacho, o desde la parte de atrás de cuando ya los soldados han muerto por miles y tú vas con tu caballo y demás. A mí ese es el peor de todos. Porque el resto, aunque en un momento dado te resulten odiosos, todos tienen sus motivaciones, aunque no estés de acuerdo con ellas, ¿vale? Y eso es lo que busco yo también en los personajes. No hay malos porque sí. O sea, yo creo que igual, no sé, si en la vida real hay malos porque hay malos, ¿no? Pero los actos de maldad, en general, tienen una motivación, que no podemos estar de acuerdo con ella, pero tienen una motivación detrás, sea poder, sea dinero, sea deseo, sea ambición, sea lo que sea, pero hay una motivación. Ahí tenemos que decirte que sufrimos porque le vemos ahí, tienes tú ahí un favorito y dices, se va a torcer. Le estamos viendo que se va a torcer, seguro. Y cuando empieza así la cosa, se tuerce. ¿Tú no has tenido tentaciones en un momento dado de decir, son mis hijos, yo qué sé, vamos a darles un final feliz, vamos a... No, has tenido ahí el pulso y decir, no, nos mantenemos fieles a la verosimilitud. Cuesta mucho trabajo hacer eso y de repente no cambiar de género y marcarte un chiclita y de decir, venga,
Yo ya sé lo que van a sufrir mis personajes cuando empiezo a escribir sobre ellos y es su sino, o sea, ya está antes. Si no hago caso yo a mi hermana es mi lectora cero, es la única que lee mis trabajos cuando estoy escribiendo. Y ya con las batallas, cuando estaba por la mitad del manuscrito, me decía, porque me conoce, y me decía, por favor, que una de las tramas acabe bien. Pero es la guerra, son unos años difíciles, entonces el color de rosa así, o sea, en este tipo de literatura y en este tipo de época es difícil. Puedes tener un final que dices, bueno, no es tan malo, pero final feliz. Claro, también tenemos que observarlo desde el otro contrapunto. A la hora de analizar determinados temas históricos desde una visión del siglo XXI, las mujeres fuertes que tú estás describiendo, ¿son reales? ¿Crees que son reales y se corresponden con aquella época histórica? ¿O son fruto más de unas expectativas o un deseo que nosotras desde el siglo XXI tenemos ganas de ver satisfecho de alguna forma, ¿no? de ver resarcido? Esas mujeres poderosas, que no empoderadas en este caso, ¿no? ¿Esas mujeres crees que realmente existieron? Sí, por supuesto. Otra cosa es que no aparezcan en los libros. Pero existieron. Y igual no son famosas, igual no sale, pues eso, en un libro de historia, pero si tú te documentas sobre ciertas mujeres que participaron en momentos muy decisivos de la historia, están ahí. Y salen sus nombres y alguna referencia, y tienes que indagar mucho para saber qué hicieron en sus vidas, pero están. La cosa es que no se sepa y no se publicite. Por ejemplo, me voy a un ejemplo muy claro que sale en Las damas de la telaraña, que es Edith Cavell, que es una enfermera de la Bélgica ocupada. Fue una mujer que cuando estalló la Primera Guerra Mundial estaba en Londres, estaba en Inglaterra. Ella tenía una escuela de enfermería en Bruselas. Sabía que iba muy probablemente que Alemania, porque era Vox Populi, iba a entrar en Bélgica. No se quedó en Inglaterra. Volvió a Bélgica para estar con sus enfermeras y con la gente que había dejado allí. Eso no lo hace cualquiera. ¿Sale en los libros? Pues si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Pero su historia es así y es una de tantas. Las redes de espionaje en Bélgica, tenemos la idea de espía de la Primera Guerra Mundial, Mata Hari. Mata Hari fue una muy mala espía. O sea, es que se veía que no. Y la pillaron muy pronto y fue utilizada un poco por todos. El verdadero espionaje se mantuvo en la sombra. Y las redes de espionaje en Bruselas, por ejemplo, no había apenas hombres en Bruselas, estaban todos en la guerra, en el ejército o en la cárcel. Entonces, las redes de espionaje estaban formadas por mujeres de a pie, amas de casa, madres, abuelas, ancianos y niños. Y crearon una red de comunicación tremenda que llevaba de cabeza al servicio secreto alemán. Y eso tampoco sale. ¿Vale? Ahí sí que hago referencia, pero se pasaban mensajes tejidos, o sea, el tejer ciertos puntos de tejer punto, ya me acuerdo porque tengo una memoria fatal, pero 2 puntos arriba, 1 abajo significaba una cosa. O hay una documentada también, una ama de casa, viuda, con 2 hijos. Los oficiales alemanes ocupaban habitaciones de las casas grandes, ¿no? en Bruselas. Entonces esta mujer estaba tejiendo frente a la ventana y los oficiales alemanes estaban hablando de sus cosas, ¿vale? De sus estrategias y sus batallas y demás. Y la mujer estaba escuchando. Era una mujer que estaba tejiendo, con lo cual para ellos no era una amenaza, ¿vale? Pero ella con el tacón del suelo de madera, estaban los niños en el piso de abajo haciendo deberes y les estaba mandando mensajes para que los niños los fueran transcribiendo. Y esos mensajes luego se mandaban a unos correos determinados. A mí esas me parecen heroínas que no se van a publicitar, pero estaban allí.
y corrían un riesgo muy grave. De las cárceles de mujeres alemanas en la Primera Guerra Mundial tampoco se ha hablado. Hago también referencia en las batallas, o sea, en las damas de la telaraña. Pero la mayoría están ahí por espionaje. Y son mujeres muy valientes. Sobre todo, en cualquier caso, es una novela de la amistad. Y lealtad, sí. Hay muchos tipos de lealtad, no solo amistad. Hay personajes en la novela que no son amigos, pero al final son leales a ciertos ideales, a ciertas promesas o a ciertas acciones. ¿Y el estudio de la violencia que realizas te hace en algún momento defender una tesis? Hablo de este tipo de tesis que cuando uno se introduce en el estudio de estas temáticas, de guerra, te hacen pensar en el violento nace, se hace. ¿Hay alguna posibilidad de que un personaje decimonónico en un París de bandas callejeras no sea violento? Si hay una posibilidad, a lo mejor es que acaba desangrado en una callejuela oscura. ¿Te ha cambiado este viaje a ti de alguna manera cuando lo empiezas a cuando lo terminas en tus consideraciones sobre la violencia? Yo creo que nadie sabemos lo que somos capaces de hacer en una situación extrema. Ninguno, ¿eh? O sea, yo no pondría la mano en el fuego por mí ni por nadie. En una situación extrema yo no sé lo que sería capaz y creo que, o sea, mis personajes tampoco. Y en una situación con mucha violencia, por ejemplo, eso, vivir una guerra, la situación que vive mi personaje Alain, ¿no? Día tras día en una trinchera viendo morir compañeros, yo creo que no podemos saber lo que vamos a hacer, y pasa lo mismo en una banda callejera. Y lo vemos ahora, ¿no? Con las bandas latinas y demás. Se puede salir de un cierto contexto social cuando tienes mucha presión alrededor. Es difícil, ¿eh? Me parece difícil. Otra sensación que se puede tener perfectamente cuando estamos leyendo la novela, que no sé si esto tú también lo has notado desde el punto de vista de la escritura, es que a veces parece que estás leyendo una historia que no data del siglo XIX ni tampoco de principios del siglo XX, sino que estás hablando de la violencia de hoy en día. No sé si esto es bueno o es malo, dice mucho bueno de ti como escritora, de nosotros como sociedad no lo tengo tan claro. Es que no hemos cambiado tanto. Y la Primera Guerra Mundial parece que no, pero está a la vuelta de la esquina. De hecho, conflictos sociales que comenzaron y políticos que comenzaron en esos años, seguimos con ellos ahora. Y lo que es la violencia, el impulso de... No solo la violencia, el impulso que os decía, por ejemplo, de la Alemania de principios del siglo XX, de mi civilización es mejor, yo soy mejor, pero es que soy mejor que Francia, y soy mejor que Inglaterra, y soy mejor que tal, y lo voy a demostrar, y lo voy a tal, seguimos igual. Y la violencia en sí, por conseguir eso, ambición, un impulso, o cuando te ves amenazado, no ya la vida, ¿no? Pero cuando pasas hambre, o cuando vas a defender a los tuyos, o sea, el impulso violento está ahí. Si a mí me amenazan a los míos, pues voy a ser violenta sí o sí. En eso no cambiamos, el ser humano es así. Ahí queda eso. No sé si hay alguna pregunta, si tenemos ánimo. Si hay alguna pregunta por ahí, la vamos pensando. Y si no, ahora que está con la guardia baja, le preguntamos, ¿va a haber una continuación? ¿Hay otra novelita para seguro? De esta época no. Que no está la editora. Cuéntanoslo. Mi editora tiene oídos También es verdad. Sí, también es verdad. Y ojos también. No, pero creo que de momento he acabado con este periodo de la historia. Creo que sí. Yo necesito también un cambio de tercio. ¿Qué relación hay, que eso seguramente que se lo preguntan muchos lectores, qué relación tenemos con la primera novela? Más allá de algún personaje que sale, poco más, ¿no? Con las batallas silenciadas. Sí, son independientes, cuentan diferentes cosas y lo único es que me sirvo sobre todo de dos personajes secundarios que salen en las batallas, que me da pie a contar una parte que no podía contar en las batallas y cuento en las damas. Pero lo demás nada, la historia es completamente diferente. También tenemos que pensar que el malditismo realmente no está nada romantizado en estas páginas.
realmente tú crees que esto fue así, ¿no? Es decir, un poeta maldito es un horror para él mismo, para los que están a su alrededor. Una guerra es un horror, que a veces hemos tenido a este tipo de idealizaciones de las películas, ¿no? Incluso una historia de amor en un marco de guerra también es un horror, ¿no? Si tuviéramos que agarrarnos a alguna estampa bonita, esperanzadora o bueno, pues a algo no idílico, sino a algo poderoso, lleno de luz de esta novela, cuéntanos, algún flash que te venga así a la memoria. Es que no, o sea, no todo es tan malo. Quiero decir que estamos en una época muy difícil, muy dura, pero en toda época difícil y dura, al final se crean redes. Y ahí está también un guiño en el título de la novela. O sea, la telaraña, la red que se crea de apoyos a veces sorprendentes y que en otro tipo de época y en otro tipo de circunstancias serían impensables, pero que están ahí. Y al final, yo digo que las situaciones extremas sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Y lo hemos visto en época de pandemia y yo lo he visto en el hospital. Lo mejor y lo peor. Y si yo cuento lo peor, pero también está ahí lo mejor, que sobre todo es eso, es la lealtad de la que hablamos, es la amistad, es gente que no se conoce y te ayuda. Me voy, por ejemplo, a Bruselas y los ingleses que se quedaron perdidos con la invasión en tierra de nadie, en un país invadido por alemanes, y que sus propios compañeros, su propio país, no fue a buscarlos, ni fueron rescatados, ni nada de nada, y la gente de Bruselas les abrió las puertas de sus casas a expensas de que podían detenerlos a ellos para darles vía libre después para sacarlos del país. Entonces, eso también me parece que es esperanzador, ¿no? Y es algo que hay que contar también. Y en relación a la documentación para escenarios históricos, para lo que es el periodo, ¿hay algún tipo de fuente concreta que nos puedas contar, que nos puedas revelar? Que esto nos gusta mucho, ¿no? Pensar a qué tipo de documentos has accedido o si has encontrado algo especialmente atractivo para ti o algún descubrimiento que te haya impactado. Es que el tema de documentación, como es tan amplia, que me voy desde con temas de medicina al tema de espionaje o qué comían en la cárcel de Colonia de mujeres, o sea, es que la documentación es tremenda. Sí que tengo un librito que me hizo bueno, sí, me resultó muy curioso, que encontré de 1920, editado por el servicio secreto inglés, sobre Togolandia y la manera, o sea, porque fue invadido, o sea, al final terminó en manos inglesas, ¿no? Describían la manera de, o sea, cómo estaba montada el funcionariado togolandés, alemán, y describían un poco, bueno, pues los usos, costumbres y plantas y no sé qué, y que me resultó súper curioso, porque en 1920 a mí me vino de lujo, generalmente. Me pillaba un poco posterior la época, pero para la documentación me valía. Y es un libro original. Y eso me pareció súper curioso, pero luego documentación es que es súper amplia. Pues tenemos pendiente la compra y firma del libro, así que si no tenemos por aquí preguntas, vamos a concluir.